año utilizando el método de NIT, pero vamos a recordar algunas cosas que son importantes. Hemos dicho que este método, igual que el AISTO, utiliza coeficientes de equivalencia estructural. Hemos dicho que llamar K sub R para el coeficiente de equivalencia de la carpeta o revestimiento. K sub B de la capa base, K sub E de la subbase, y si hubiera una capa de refuerzo, vamos a llamar KREF. Además, hay que hacer una relación en el caso de la subbase y la capa de refuerzo para adoptar un valor. Dijimos que para la carpeta de mezcla asfáltica en caliente, el valor es 2 del coeficiente de equivalencia. Si tenemos una capa base de material triturado, el valor es 1. Pero para la subbase y la capa de refuerzo hacemos comparación de CBRs. Si el CBR de la subbase es 3 veces o más el CBR de la subrasante o de la capa de refuerzo, el coeficiente de equivalencia ha de ser 1. Pero si fuera menos, entonces el coeficiente de equivalencia estructural ha de ser igual al CBR de la subbase dividido entre 3 veces el CBR de la subrasante, y eso elevado a 1/3, o sea, la raíz cúbica de esos valores. Entonces, la comparación, si hay capa de refuerzo, se va a hacer entre la subbase y la capa de refuerzo, y luego entre capa de refuerzo y la subrasante. Entonces, aquí tenemos los valores que les decía. Para la base o revestimiento de concreto bituminoso ha de ser 2. Para suelo cemento ha de depender de la resistencia que alcanza a los 7 días. Si fuera 45, mayor a 45 kilos por centímetro cuadrado, ha de ser 1,70. Para suelo cemento lo mismo. Si a los 7 días tiene una resistencia de 45 a 28, va a ser 1,40. Para bases de suelo cal, 1,20, y para capas granulares, 1, que sería el caso de la base de material pértreo triturado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el espesor mínimo que define el método. Si tenemos de 5 millones hasta 10 millones, el espesor ha de ser 7,5. Si fuera menos de 5 millones, ha de ser 5. De 10 millones a 50 millones, 10. Y si fuera más de 50 millones, 12,5. Son espesores mínimos. Y en relación a eso, adoptamos un valor que sea razonable, igual que en el caso del método AISTO. Entonces, vamos a ir sacando los espesores que requiere cada capa de la estructura del pavimento. Primero vamos a sacar el espesor total que se requiere para proteger a la subrasante, y ese valor es H sub M. Luego, si hay capa de refuerzo, con el CBR de refuerzo, vamos a sacar el espesor de su base más carpeta, que es el espesor necesario para proteger a la capa de refuerzo. Si no, hacemos directamente para la protección de la subbase. En ese caso vamos a sacar H mayúscula sub 20, que es el espesor que se requiere para proteger a la subbase, y es la base más el revestimiento de concreto asfáltico. Si tienen preguntas, hemos dicho que la subbase tiene una designación de H minúscula sub 20, el espesor de la subbase, o del espesor que necesita encima H mayúscula sub 20.
Esto se debe a que el método, por un tema de estar del lado de la seguridad, siempre el proceso que se hace es considerando en todos los casos un CBR de la subbase de 20%. No importa que sea 25, 30, lo que fuera, pero no puede ser menos de 20. Entonces siempre se va a considerar como 20. Solo para las relaciones, para sacar el coeficiente de equivalencia estructural, vamos a utilizar su verdadero CBR. Si tienen preguntas, estos ábacos son para determinar los ejes equivalentes, los factores de equivalencia de operaciones, perdón, que tiene esta designación en este método. Entramos con el peso por eje, que en este caso está en toneladas. El ábaco de abajo es para eje simple. Entramos, digamos, para 8, prácticamente nos da 1, porque el eje patrón es 8.2. Entonces, este método está basado también en el eje patrón de la AISO del ensayo vial, que es de 8.2 toneladas o 18 kilos. En este caso, como estamos hablando en toneladas, ha de ser 8.2. Y el de arriba, el ábaco en color negro es para eje tante. Y el ábaco en rojo es para eje triple. Entonces, de ahí van a salir los factores de equivalencia de operación. Y para sacar esos espesores de los H mayúsculas, vamos a utilizar este ábaco. O también podemos utilizar la ecuación que sería más, va a dar un resultado más preciso. Dice que el espesor, ya sea el total o los espesores parciales, han de ser iguales a 77.67 por el tráfico elevado a 0.0482 multiplicado por el CBR elevado a menos 0.598. Si tienen preguntas, nada. Luego de haber obtenido los H mayúsculas, vamos a entrar a aplicar las ecuaciones, que son ecuaciones parecidas a LAST. Dice que el espesor de la carpeta por su coeficiente de equivalencia estructural más la base por su equivalencia estructural tiene que ser mayor o menor a H sub 20. Pero antes de eso, haremos el cálculo de tráfico. Entonces van a copiar este ejemplo. Dice una carretera de 6 carriles, quiere decir 3 en cada dirección. En la caracterización de los materiales del suelo, para la subrasante nos da el índice de grupo, no nos da el CBR, pero con eso podemos sacar el CBR del índice de grupo y con eso trabajamos. El CBR de la subbase 25%, de la capa base 90%. El periodo de diseño 15 años y la precipitación anual 750 milímetros. Vamos a aplicar una tasa de crecimiento lineal del 3%. Luego tenemos los datos de tráfico. Entonces aquí los pesos están en toneladas.
del remolque serían esos valores. 7 el eje delantero, 17 el segundo eje tándem y los ejes traseros del remolque 9 y 9. Lo primero que vamos a hacer es sumar el tráfico promedio diario anual para sacar los porcentajes de eje simple, eje tándem y eje trídem. Para sacar el factor de eje. Luego vamos a clasificar los ejes por peso, por tipo y por peso. ¿Cuánto da la suma? $2,460. 2,460. En base a eso podemos sacar los porcentajes de cada tipo y peso de eje. Los ejes simples han de ser 780 más 577 más 305 más 406 dos veces, porque tenemos de 7 y de 10. A ver, de nuevo. 780 es de eje simple. 577 también es eje simple, no hay que sumar solo los vehículos, ¿no? 577 también hay que sumar 305, pero son también dos ejes, ¿no? 780 más 577 más 305. ¿Cuánto da eso? $780 más 577 más 305. $1,662, ingeniero. Eso dividido entre 2,460. $0,67. O sea, 67%, ¿no? Pero para ponerlos en decimales, porque vamos a utilizar en decimales. Luego hacemos de 3 ejes. Tendríamos 406 más 205 solamente, ¿no? Y eso dividido también entre 2,460. $0,25. 0,25. 25. Finalmente, el de 4 ejes, que solamente es el remolque, sería 187 entre 2,460. $0,07. 0,07. La suma tiene que dar 100, o puede fallar con uno más o menos. O tiene que ser 1 en este caso, estamos haciendo directamente en decimales. Sería 7,32. Falla con 1, ¿no? Pero es por los redondeos, ¿no?
El factor de eje es igual a 2 por X más 3 por Y más 4 por Z. Entonces sería 2. ¿Cuánto es el porcentaje de dos ejes? $0.67. Por 0,67. Más 3 es 0,25, ¿no? El de 3 ejes. $0.25. Y más 4 por el porcentaje de 4 ejes. Que es 0, ¿cuánto? 0, 0, ¿cuánto? 7. 7. ¿Cuánto va a ser el factor de eje? $2.37, Inge. Pues nuestro factor de eje es 2,37. Ahora vamos a clasificar por tipo y por peso. Entonces primero vamos a hacer eje simple. Ejes simples, ¿de qué pesos tenemos? Tenemos de 7, de 9 y de 11. ¿Cuántos ejes tenemos de 7 toneladas? Sería 780 por 2 más 577 más 305 más 406 más 205 y más 187. Si hubiera ejes de 4 o menos, se toma también estos, la cantidad de ejes, pero no se toma en cuenta ya para hacer las operaciones, porque los menores a 4 toneladas tienen muy poca influencia en el deterioro del pavimento. ¿Cuántos serían de 7? Inge. Sí, adelante. ¿Cuánto? Sale 3.240. 3.240. Luego sacamos los ejes de 9. Sería solamente 187 por 2, ¿no? $374. Y los de 11, que sería solamente 577, ¿no?
Luego vamos a hacer eje Strand. Tenemos de 15, 17 y 18. Que tenemos un eje simple de 10. A verdad. ¿Cuánto va a ser el de 10? Sería 406, ¿no? Es el único que tiene 10. ¿Sí? ¿Cuándo actúa de ser el tándem de 15? Serían solamente 205, ¿no? De 17 sería solamente 187. Y los de 18 sería 305 más 406. 711. Ahora faltan los ejes TRID. Tenemos solamente con un peso de 23 y es 205. Tenemos que sacar la suma total de ejes, ¿no? La suma de ejes sale 110, Inge. No, en alguna parte está mal, debería salir. ¿Cuánto dices? No puede ser 110. $5,905 sale, Inge. 5,905. Ahora vamos a sacar el porcentaje de cada peso de eje, o sea, dividiendo entre 5,905. ¿Cuánto es 3,240 entre 5,905? 0,55. Eso vamos a anotar en porcentaje. Sería 55. 374. 6%. 406. 7%. 577. 9%. 205. 3%.
187 igual 3. de 711 12%. y de 205, que sería 3 también. La suma tiene que dar 100. ¿Cuánto? ¿07 está bien? Cero siete. Ahora sacamos para 9. ¿Cuánto leen? 1,8. 4. No, como 8. Si este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es 3 apenas, ¿no? 1, 2, 3. ¿Está bien? Para 10. Que sería 4, ¿no? Uno más.
para 11. ¿Cuánto sacan? A ver. ¿Cuánto? 7, 8. ¿Cuánto lee? 8, Inge. 8. Ahora en tándem 15, 17, 18. Tándem es este abaco en color negro, esta curva en color negro. ¿Cuánto ha de ser para 15? ¿Cuánto leen? 5. Para 17. Nueve. Y para 18.
¿Cuál sale? 15, creo, híjalo por ahí. Y para el tridem con un peso de 23. Sería con la curva roja. ¿Cuál? 5 o 6. 5. 5. Para sacar el factor de carga, Y que una duda. Sigue adelante. Del simple en la tabla, el 1 no empezaría del costado, o sea, cuando hemos calculado, eso tenía duda en el abaco, en el eje simple. El 1 no empezaría del costo. El 1 No, empieza en esa desde un principio hay que hacer, ¿no? Entonces aquí el 0,1 en realidad es este de aquí del medio, ¿no? Aquí estaríamos en 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Y de aquí ya sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces decíamos, tenemos que encontrar la equivalencia de operaciones, y eso es igual al porcentaje de los ejes por el factor de equivalencia. Sería 55 por 0,7. ¿Está bien eso? Y luego sumamos los factores de equivalencia de operaciones o la equivalencia de operaciones solamente. ¿Cuánto sale la suma? Está bien, 393.5.
El factor de carga ha de ser esa sumatoria dividido entre 100 porque hemos trabajado con porcentajes. 3.935. Ahora vemos el siguiente paso para sacar el valor de N, que es el tráfico acumulado durante el periodo de diseño. Entonces, lo que tenemos que sacar es el volumen medio inicial de tráfico en el primer año, que sería B sub 1. ¿Cuánto va a ser eso? Ustedes se han sacado la sumatoria. ¿Cuánto? El tráfico que hemos sacado es el tráfico total en las dos direcciones, ¿no? Sería 2.460. Por el factor direccional, que es 0,5, y por el factor de Casil. ¿Cuánto va a ser el factor de Casil? Tenemos ahí una tablita. ¿Cuánto es? Para 6 o más, el factor de Casil sería 0,5 a 0,96. O si podemos aplicar directamente entre 0,25 a 0,48, pero eso es ya el factor que involucra al direccional y al de Casil, ¿no? ¿Cuánto es el promedio entre 25 y 48? $0.37. Entonces sería por 0,37.
Ese sería el tráfico en un carril, en el carril de diseño, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es? $910.2. 910 nomás, ¿no? O sea, siempre tienen que ser enteros, ¿no? El volumen medio de tráfico en progresión lineal es igual al B sub 1 que hemos calculado, multiplicado por 2, más el periodo de diseño menos 1, multiplicado por la tasa de crecimiento. El periodo de diseño es 15 menos 1 es 14, ¿no? Multiplicado por la tasa de crecimiento, que de acuerdo al dato es 3%, por 0,03. Y esto dividido entre 2, ¿no? ¿Cuánto da eso? Sale 1101. 1101. Y con eso podemos calcular el tráfico. Entonces, N, que son los ejes equivalentes durante el periodo de diseño, hemos dicho que es 365, multiplicado por el periodo de diseño, por el volumen medio de tráfico, que es, entonces, escribiremos directamente. El periodo de diseño es 15. Por el volumen medio diario de tráfico, que sería 1101. Por el factor de caja, de carga, por el factor de eje,
El factor de eje es 2,37. El factor climático regional, ¿cuánto va a ser? Según el dato, tenemos una precipitación anual de 750 milímetros. Tenemos una tabla para eso, ¿no? Hasta 800 sería 0,7, ¿no? Entonces, nuestro factor climático regional ha de ser 0,7. Ha de ser por 0,7. ¿Cuánto sale? Sale 39.351.615. Entonces, con ese valor vamos a hacer los cálculos. Ahora lo que nos falta es sacar los factores de equivalencia estructural. ¿Cuánto va a ser K sub R? Ha de ser igual a 2. K sub B ha de ser igual a 1. Pero aquí tenemos que sacar el equivalente del CBR. Que CBR le corresponde a un índice de grupo de 17. Creo que tenemos también en la diapositiva. Tenemos de 15 a 17, tiene un valor de 3. ¿Está bien? Entonces, mientras más grande es el índice de grupo, el CBR es menor, porque está relacionado con el índice de plasticidad, etcétera, y el contenido de partículas que pasan al tamiz 200. Entonces, nuestro CBR es 3. Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos que insertar una capa adicional. Entonces, aquí hemos dicho que el refuerzo al menos siempre va a tener un CBR de 10, porque es un material que elegimos, que buscamos en bancos próximos. Entonces, si no, volver a poner un material malo no tendría sentido. Entonces, vamos a poner un CBR mínimo para la capa de refuerzo de 10. Ahora, entre el refuerzo y el CBR de la subrasante hay 3 veces, ¿no? Entre la subbase y el refuerzo no. Entonces vamos a aplicar la raíz cúbica.
Entonces el K de su base ha de ser igual a la raíz cúbica, ¿no?, del CBR de la subbase, que sería 25 por 3 veces el CBR de la capa que está debajo, que sería 10. Siempre va a dar un valor menor a 1, ¿no? 0.941. 0.94. 0.94. Y el K del refuerzo ha de ser 1, ¿no?, por esa relación de CBRs. Si tienen preguntas. ¿Y qué puede volver a explicar eso sobre la relación de los CBRs? Porque cada refuerzo es 1. Claro que sí. Nosotros tenemos la carpeta que es mezcla suelta caliente. En este caso tenemos base, tenemos subbase y tenemos subrasante. La subrasante tiene un CBR de 3. La capa de refuerzo tiene un CBR de 10. Perdón, esto está mal. El refuerzo tiene 10 de CBR, ¿no?, y la subbase tiene 25. Entonces, para sacar el coeficiente de equivalencia estructural, comparamos el CBR de la capa que está arriba con la capa que está debajo. De la base está definido porque es material granular, entonces 1 directamente. Pero ya para la subbase tenemos que comparar con la capa que está debajo. Puede ser refuerzo, como en este caso, y en otros casos puede ser directamente la subrasante. Entonces decimos, si el CBR de la subbase es mayor o igual a 3 veces el CBR del refuerzo. Y esto no se cumple, porque es 25, no es 3 veces 10, entonces esto es no. Como esto es no, aplicamos la fórmula de la raíz cúbica para la subbase. Luego, para sacar el coeficiente estructural del refuerzo, tenemos que comparar con la capa que está debajo, que es la subrasante, y tiene un CBR de 3. En este caso, el CBR del refuerzo es 3 veces el CBR de la subrasante, porque 3 por 3 es 9, entonces más de 3 veces el CBR de la subrasante. Por lo tanto, directamente su coeficiente estructural es igual a 1. Si tienen otras preguntas, cualquiera. Para no apresurar mucho, esto vamos a quedar ahí. Mañana terminamos en los primeros minutos y luego ustedes hacen un ejercicio. Si no hay más preguntas, quedamos ahí y de unos minutos nos vemos en aeropuertos. Que les vaya bien y hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.